Padre soltero abandona entrevista para ayudar a una mujer. Ella es la SEO que cambia su vida. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. El agua helada se filtraba por la suela de su zapato derecho mientras Diego Morales corría por la acera empapada, su maletín golpeando contra su pierna con cada paso. Apresurado, las gotas de lluvia martillaban el pavimento como pequeños tambores, creando un ritmo que coincidía con los latidos acelerados de su corazón. «Por favor, que no llegue tarde», murmuró entre dientes, esquivando a los peatones que se refugiaban bajo sus paraguas. El edificio de cristal de innovación digital se alzaba ante él como una torre de esperanza, sus ventanas brillando bajo la luz gris del cielo nublado. 3 meses sin trabajo, viendo cómo sus ahorros se desvanecían como arena entre los dedos. Cada rechazo había sido una puñalada más profunda, cada «te contactaremos pronto», una mentira envuelta en cortesía corporativa, pero esta entrevista, esta era diferente. Esta era su oportunidad de darle a Sofía la estabilidad que se merecía. A apenas 50 metros del edificio, el sonido de un tacón golpeando repetidamente contra el metal lo hizo detener su carrera desesperada. «No puede ser». La voz femenina resonó con una mezcla de frustración y pánico. Diego volvió la cabeza y vio a una mujer elegante vestida con un traje impecable y un abrigo azul marino, luchando desesperadamente con algo cerca de una alcantarilla. Su cabello castaño, empapado por la lluvia, se pegaba a su rostro mientras tiraba de su pie derecho con ambas manos. Su tacón negro estaba completamente atascado entre las rejillas del drenaje. Por un momento, Diego sintió la tensión entre la urgencia de su entrevista y algo más profundo, más instintivo. Sus ojos se encontraron con los de ella por un segundo, grandes, expresivos, llenos de una vulnerabilidad que contrastaba completamente con su apariencia. «Profesional». «Disculpe», gritó ella, notando que él se había detenido. «¿Podría ayudarme? Mi tacón está...». Diego miró su reloj. 9:47 a.m. Tenía exactamente 13 minutos para llegar al piso 20, encontrar la oficina correcta y causar la primera impresión que podría cambiar su vida. 13 minutos para salvar el futuro de Sofía. Pero algo en la expresión de esa mujer, la misma desesperación que él había sentido tantas veces en los últimos meses, hizo que sus pies se movieran hacia ella antes de que su mente pudiera protestar. «Tranquila», dijo Diego, dejando caer su maletín en el suelo mojado sin pensarlo 2 veces. «Vamos a sacarlo». Se arrodilló en el pavimento frío, sintiendo inmediatamente cómo el agua se filtraba a través de la tela de sus pantalones. Sus manos, que habían temblado de nervios momentos antes, ahora se movían con determinación. «No se mueva», murmuró, usando su maletín como palanca. «Si tira demasiado fuerte, se va a lastimar». Helena, aunque él aún no sabía su nombre, se quedó inmóvil observando cómo este extraño arruinaba su traje para ayudarla. Había algo en sus movimientos, una gentileza natural que no había visto en años. «¿No tiene que estar en algún lugar?», preguntó ella, notando cómo él miraba ocasionalmente hacia el edificio cercano. «Sí», respondió Diego sin levantar la vista, aplicando presión cuidadosa al tacón. «Pero usted también, por lo que veo». Con un sonido de metal cediendo, el tacón se liberó repentinamente. Diego cayó hacia atrás, su camisa ahora completamente empapada, pero sonriendo. «Libre», anunció, levantándose y limpiándose las manos en sus pantalones ya arruinados. Helena se quedó sin palabras por un momento, mirando a este hombre que había sacrificado su apariencia y probablemente su puntualidad por una completa extraña. «Yo no sé cómo agradecerle», dijo, su voz casi perdida bajo el sonido de la lluvia. «¿Cómo se llama?» «Diego», respondió él recogiendo su maletín y secándose la cara con la manga. «Y no hay nada que agradecer. Que tenga un buen día». Se dio la vuelta para correr hacia el edificio, pero la voz de ella lo detuvo una vez más. «Espere». Helena se quitó su abrigo y se lo extendió. «Al menos tome esto, está empapado». Diego negó con la cabeza, sonriendo a pesar de la urgencia que lo consumía. «Está bien, yo tengo que irme. De verdad». Helena lo vio correr hacia el mismo edificio hacia el que ella se dirigía,
su figura desapareciendo entre las puertas giratorias de cristal. Se quedó parada bajo la lluvia por un momento más, tocándose inconscientemente el lugar donde él había estado arrodillado, donde un completo extraño había puesto su propia urgencia en segundo lugar para ayudarla. Algo en su pecho se movió, una sensación que había enterrado hace mucho tiempo bajo capas de desconfianza profesional y corazón blindado. Dentro del edificio, Diego corría hacia los ascensores, su reflejo en las puertas de metal mostrándole la realidad. Empapado, despeinado y con la ropa arrugada, exactamente lo opuesto a la imagen profesional que había planeado proyectar. Piso 20, jadeó al hombre del ascensor, quien lo miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. Mientras las luces de los pisos se encendían una por una, Diego cerró los ojos y respiró profundamente. Sofía confiaba en él. Tenía que hacer que esto funcionara, sin importar cómo se veía. El ascensor se detuvo, las puertas se abrieron. Y ahí, en la elegante recepción de Innovación Digital, estaba la mujer del tacón atascado, ahora sin su abrigo, hablando con la recepcionista. Sus ojos se encontraron a través del lobby, y por segunda vez en 15 minutos, el mundo de Diego se detuvo completamente. IASA capítulo 2. Cruzando líneas profesionales. Diego sintió como si el piso se hubiera desvanecido bajo sus pies. La mujer elegante que había ayudado en la lluvia se volvió completamente hacia él, sus ojos reflejando la misma sorpresa que él sentía. Por un momento que pareció eterno, ninguno de los dos se movió. ¿Diego Morales? La voz de la recepcionista cortó el silencio tenso. La señora Vázquez lo está esperando. Vázquez. El apellido resonó en su mente como un eco lejano. Elena Vázquez, la CEO de Innovación Digital. La mujer cuyo tacón había liberado 5 minutos antes, era la persona que tenía el poder de cambiar su vida. Diego tragó saliva, sintiendo cómo su garganta se secaba. Sí, soy Diego Morales. Elena mantuvo su expresión profesional, pero por dentro sentía una mezcla de curiosidad y algo que no había experimentado en años, sorpresa genuina. En los últimos 5 años construyendo su empresa, había desarrollado un sexto sentido para detectar las intenciones de las personas. Empleados buscando ascensos, inversionistas buscando beneficios, hombres buscando conexiones. Pero el hombre que estaba frente a ella había ayudado a una extraña sin saber quién era, arruinando su propia apariencia en el proceso. Señor Morales, dijo Elena, extendiendo su mano profesionalmente. Soy Elena Vázquez. Lamento que tenga que verme en estas circunstancias. Cuando sus manos se tocaron, Diego sintió una corriente eléctrica que no esperaba. La mano de Elena era firme, pero había una suavidad en sus dedos que contrastaba con su apretón ejecutivo. El placer es mío, respondió Diego, tratando de ignorar el hecho de que su camisa aún goteaba ocasionalmente. Y lamento haber llegado así. Una sonrisa casi imperceptible cruzó el rostro de Elena. Considerando las circunstancias, creo que ambos tenemos una buena excusa. Lo siguió por el pasillo hacia su oficina, observando cómo Elena se movía con una confianza natural a pesar de lo que había pasado afuera. Su oficina era exactamente lo que él esperaba. Moderna, elegante, con grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Pero lo que no esperaba eran los pequeños detalles personales. Una planta suculenta en su escritorio, una foto de ella recibiendo un premio empresarial y libros sobre liderazgo y psicología organizacional, mezclados con novelas. Por favor, siéntese, dijo Elena señalando una silla frente a su escritorio. ¿Le gustaría una toalla o tal vez una camisa seca? Estoy bien, gracias, respondió Diego, aunque sabía que lucía todo menos bien. Señora Vázquez, quiero disculparme por mi apariencia. Sé que las primeras impresiones son importantes y... Las primeras impresiones pueden ser engañosas, lo interrumpió Elena, sentándose y estudiando su currículum en la pantalla de su computadora. A veces revelan más de lo que pretenden ocultar. Había algo en su tono que hizo que Diego la mirara más detenidamente. ¿Estaba hablando del incidente de afuera? Su experiencia es impresionante, continuó Elena, aunque por primera vez en años no estaba completamente enfocada en el currículum frente a ella. 5 años en mercadeo digital,
especialización en estrategias de contenido y resultados cuantificables en cada posición. Gracias, dijo Diego, sintiendo cómo su confianza profesional regresaba gradualmente. He tenido la fortuna de trabajar con equipos excelentes. Veo que hubo una pausa en su empleo recientemente, observó Elena, aunque ya sabía la respuesta por el currículum. ¿Podría contarme sobre eso? Diego sintió el familiar nudo en su estómago. Esta era siempre la parte más difícil de cualquier entrevista. La empresa donde trabajaba se reestructuró, explicó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Eliminaron el departamento de mercadeo digital completo. Ha sido un período de transición. Elena notó cómo sus manos se tensaron ligeramente cuando habló. Había algo más en esa historia, algo personal, pero también notó que no trató de exagerar o crear excusas elaboradas. Las transiciones pueden ser difíciles, dijo Elena, sorprendiéndose a sí misma por lo personal que sonó su comentario, especialmente cuando tienes responsabilidades familiares. Los ojos de Diego se levantaron para encontrarse con los de ella. ¿Cómo sabía sobre Sofía? Mi hija, dijo Diego simplemente. Sofía tiene 8 años. Por un momento, algo cambió en la expresión de Elena. Por primera vez en la conversación, su máscara profesional se deslizó ligeramente. Debe ser difícil balancear la búsqueda de empleo con ser padre soltero, comentó. Inmediatamente se dio cuenta de que había revelado más de lo que pretendía. Diego la estudió por un momento. ¿Usted tiene hijos? No, respondió Elena rápidamente, reorganizando los papeles en su escritorio. Pero imagino que debe ser complicado. Hubo un silencio que se extendió entre ellos, cargado de preguntas no formuladas y respuestas a medias. Señor Morales, dijo Elena finalmente, regresando a territorio profesional seguro, ¿qué lo motiva en el mercadeo digital? Diego respiró profundamente, sintiéndose en terreno más familiar. La conexión humana, respondió sin hesitar. En mi último trabajo, desarrollamos una campaña para una pequeña empresa familiar. Vimos cómo nuestro trabajo no solo aumentó sus ventas, sino que les permitió contratar empleados locales, sostener a sus familias. Ese es el tipo de impacto que me emociona. Elena se inclinó hacia adelante, genuinamente interesada. ¿Y cómo aplicaría esa filosofía a una empresa de tecnología como la nuestra? Innovación digital está en una posición única, dijo Diego, sintiendo cómo su pasión por el trabajo superaba sus nervios. Ustedes no solo venden software, venden soluciones que permiten a otras empresas crecer. Mi trabajo sería encontrar la manera de contar esas historias, demostrar el impacto humano detrás de la tecnología. Por primera vez en meses de entrevistas, Elena se sintió genuinamente impresionada por una respuesta, pero más que eso, se sintió intrigada por el hombre que la estaba dando. Tiene una perspectiva interesante, dijo Elena. ¿Qué pregunta me haría usted a mí? Diego parpadeó sorprendido por la pregunta. ¿Qué la motivó a usted a comenzar innovación digital? Preguntó después de un momento. Elena sintió algo moverse en su pecho. Era una pregunta personal, disfrazada de profesional. Exactamente el tipo de pregunta que ella misma haría. Quería construir algo que fuera mío, respondió, y se sorprendió por lo honesta que había sido. Algo que no pudiera ser arrebatado. Sus ojos se encontraron nuevamente, y por un momento, Diego vio algo vulnerable en la expresión de Elena, algo que le recordó a la mujer bajo la lluvia que había pedido ayuda. Señor Morales, dijo Elena tomando una decisión que la sorprendió incluso a ella misma, me gustaría ofrecerle la posición. El alivio que cruzó el rostro de Diego fue tan puro, tan genuino, que Elena sintió una calidez extraña en su pecho. ¿En serio? Diego se inclinó hacia adelante. Señora Vázquez, no sabe lo que esto significa para mí y para mi hija. Hay una condición, añadió Elena rápidamente, tratando de recuperar su compostura profesional. Quiero que entienda que aquí valoramos la integridad por encima de todo. Lo que pasó afuera, eso dice mucho sobre su carácter. Diego asintió, pero había algo en sus ojos que Elena no pudo interpretar completamente. ¿Puedo preguntar algo?, dijo Diego lentamente. Por supuesto. ¿Esta oferta tiene que ver con lo que pasó en la calle? La pregunta flotó entre ellos como un reto.
Elena se dio cuenta de que había llegado a un momento crucial, un momento que definiría no solo su relación profesional, sino algo más profundo. ¿Importaría si fuera así?, respondió Elena con otra pregunta. Diego la estudió por un largo momento. Preferiría ganarme el trabajo por mis méritos. Y lo ha hecho, dijo Elena firmemente. Su experiencia, sus respuestas, su perspectiva, todo eso justifica mi decisión. Lo que pasó afuera simplemente confirmó algo que ya sospechaba sobre su carácter. Pero mientras las palabras salían de su boca, Elena se preguntó si estaba siendo completamente honesta consigo misma. Capítulo 3. Cuando los mundos chocan 3 semanas después, Diego había establecido una rutina meticulosa en innovación digital. Llegaba exactamente a las 8:30 am, se sumergía en campañas de marketing, almorzaba en su escritorio y salía puntualmente a las 5:00 p.m. para recoger a Sofía del programa después de clases. Mantenía conversaciones profesionales pero cordiales con sus colegas. Participaba en reuniones con ideas sólidas y evitaba cuidadosamente cualquier interacción personal con Elena más allá de lo estrictamente necesario. Elena, por su parte, había notado la distancia deliberada que Diego mantenía. Durante las reuniones de equipo, él presentaba estrategias brillantes con una profesionalidad impecable, pero sus ojos nunca se demoraban en los de ella más de lo socialmente aceptable. Era como si hubiera construido un muro invisible entre ellos, uno que ella respetaba pero que, para su sorpresa, la intrigaba cada vez más. Los números de engagement han aumentado un 23% desde que Diego implementó la nueva estrategia de contenido, informó María Santos, la asistente ejecutiva de Elena, durante su reunión semanal. El equipo está impresionado. Elena asintió, revisando los reportes en su tablet. ¿Y cómo se está adaptando al equipo? Muy bien, respondió María, pero luego añadió con una sonrisa conocedora, aunque creo que las mujeres del departamento de diseño han desarrollado un interés especial en las reuniones de marketing. Elena levantó la vista bruscamente. ¿Qué quieres decir? Solo que Carla y Stephanie siempre encuentran excusas para pasar por su cubículo, dijo María con diversión, y ayer Carla le llevó café sin que él se lo pidiera. Algo desagradable se movió en el estómago de Elena, una sensación que no había experimentado en años y que decidió ignorar completamente. Mientras no interfiera con la productividad, murmuró Elena, volviendo su atención a la pantalla. Pero esa tarde, cuando caminaba hacia la sala de conferencias para una reunión con el equipo de desarrollo, Elena no pudo evitar notar que, efectivamente, Carla estaba inclinada sobre el escritorio de Diego, riendo por algo que él había dicho, mientras señalaba su pantalla. Diego, para su crédito, mantenía una expresión profesional pero amigable, exactamente la misma que usaba con todos en la oficina. Era Carla quien había invadido su espacio personal, quien tocaba ocasionalmente su brazo mientras hablaba. Elena sintió una irritación inexplicable. «Disculpen», dijo Elena, acercándose a ellos con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Carla, ¿no tenías que entregar los mock-ups del proyecto Chen esta tarde?» Carla se enderezó inmediatamente, su rostro ruborizándose. «Sí, por supuesto, ya casi terminé». «Perfecto», dijo Elena manteniendo su tono profesional. «Diego, ¿podrías venir a mi oficina en 5 minutos? Necesito revisar los KPIs de la campaña García». Diego asintió, notando la tensión en el aire, pero sin comprender completamente su origen. «Por supuesto, señora Vázquez». Cuando Elena se alejó, Carla murmuró, «A veces puede ser un poco intensa». Diego frunció el ceño. «Es la CEO. Es su trabajo ser exigente». En su oficina, Elena se quedó mirando por la ventana, tratando de entender la reacción visceral que había tenido. Era ridículo. Diego era un empleado competente, nada más. Si Carla quería flirtear con él, eso no era asunto suyo. El suave golpe en su puerta la sacó de sus pensamientos. «Adelante». Diego entró con una carpeta en la mano y su expresión profesional habitual. «Los KPIs que solicitó». Elena se volvió desde la ventana, notando cómo la luz de la tarde creaba sombras en el rostro de Diego, cómo su camisa azul claro realzaba el color de sus ojos. Se obligó a enfocarse en los números. «Los resultados son excepcionales», dijo Elena revisando los gráficos.
El ROI ha superado nuestras proyecciones en un 15%. Gracias, respondió Diego. El equipo ha sido muy colaborativo. ¿El equipo? Elena levantó una ceja. Me parece que algunas personas han sido especialmente colaborativas. Diego la miró con confusión genuina. Disculpe. Elena se dio cuenta de lo que había dicho y sintió calor subir a sus mejillas. Solo, me aseguro de que tengas el apoyo que necesitas. Lo tengo, dijo Diego simplemente. Usted ha sido muy generosa al darme esta oportunidad. La palabra generosa cayó entre ellos como una piedra en agua tranquila. Habían evitado cuidadosamente cualquier referencia al día de la entrevista, al momento bajo la lluvia que había precedido su relación profesional. No fue generosidad, dijo Elena más firmemente de lo que pretendía. Fue una decisión empresarial basada en mérito. Por supuesto, respondió Diego, pero algo en su tono sugería que no estaba completamente convencido. El sonido del teléfono de Diego interrumpió el momento tenso. Lo miró rápidamente y su expresión cambió inmediatamente. ¿Podría... ¿Es la escuela de mi hija? Elena asintió y Diego respondió la llamada. Señor Morales, soy la directora Hernández. Sofía está bien, pero ha tenido un pequeño accidente en el patio. Se torció el tobillo. Necesitamos que venga a recogerla. Elena vio cómo toda la compostura profesional de Diego se desvanecía, reemplazada por la preocupación pura de un padre. ¿Está bien? ¿Necesita ir al hospital?, preguntó Diego ya levantándose de su silla. No creemos que sea grave, pero queremos que la evalúe su pediatra. ¿Puede venir ahora? Voy para allá, dijo Diego, colgando y mirando a Elena con pánico apenas contenido. Señora Vázquez, lo siento mucho, pero necesito... Ve, dijo Elena inmediatamente. Por supuesto que ve. Diego ya estaba recogiendo sus cosas. Haré las horas perdidas mañana. O puedo trabajar desde casa esta noche después de que... Diego. Elena se levantó, usando su nombre por primera vez en semanas. Tu hija te necesita. Eso es lo único que importa ahora. Algo en su voz, una calidez genuina que trasciendía la cortesía profesional, hizo que Diego se detuviera un momento. Gracias, dijo, y esta vez había algo más que gratitud profesional en sus palabras. Después de que Diego se fuera, Elena se quedó en su oficina mirando la puerta cerrada. Pensó en Sofía, una niña de 8 años que solo tenía a su padre, y sintió una punzada familiar de algo que había enterrado hace mucho tiempo. Sin pensarlo completamente, tomó su teléfono y marcó el número de Diego. ¿Elena? La voz de Diego sonaba sorprendida cuando respondió. ¿Cómo está Sofía?, preguntó Elena, dándose cuenta de que había usado su nombre de pila sin pensarlo. Está bien, respondió Diego, y Elena pudo escuchar alivio en su voz. Solo un esguince menor. Está más molesta porque no puede jugar fútbol por una semana que por el dolor. Elena sonrió involuntariamente. Me alegra saber que está bien. Hubo una pausa, y luego la voz de una niña en el fondo. Papá, ¿quién es? Es mi jefa, cariño. La señora bonita que te da trabajo. Elena sintió algo cálido extenderse por su pecho ante la descripción inocente. Sofía dice hola, dijo Diego, con una mezcla de disculpa y diversión en su voz. Dile hola de mi parte, respondió Elena, sorprendiéndose a sí misma. Después de colgar, Elena se quedó sentada en su oficina mientras las sombras se alargaban afuera. Por primera vez en años, había pensado en lo que sería tener una familia, tener a alguien que la esperara en casa, alguien que se preocupara si llegaba tarde. Y por primera vez en años, se permitió preguntarse si la soledad que había abrazado como armadura estaba empezando a sentirse más como una prisión. Al día siguiente, cuando Diego llegó a la oficina con ojeras pero con una sonrisa más relajada, Elena lo llamó a su oficina. ¿Cómo está Sofía esta mañana? Mejor. Convencí a mi vecina, la señora García, de que la recogiera hoy después de la escuela. Normalmente trato de no depender de otros, pero a veces necesitamos ayuda, terminó Elena. No hay nada malo en eso. Diego la miró con curiosidad. ¿Usted no tiene familia aquí? No, respondió Elena más honestamente de lo que había planeado. Mis padres viven en Guadalajara y después del divorcio
Digamos que mi círculo social se redujo considerablemente. ¿Divorcio?, preguntó Diego suavemente. Elena se dio cuenta de que había compartido más de lo que pretendía. Hace 3 años. Resultó que construir una empresa requiere más tiempo y dedicación de lo que mi exesposo estaba dispuesto a tolerar. Lo siento, dijo Diego genuinamente. No lo sientes, respondió Elena con una sonrisa triste. Me di cuenta de que había estado más enamorada de la idea del matrimonio que del hombre con el que me casé. Hubo un momento de silencio compartido, 2 personas que habían experimentado pérdidas diferentes, pero igualmente profundas. Sofía es afortunada de tenerte, dijo Elena finalmente. Yo soy el afortunado, respondió Diego. Ella me mantiene enfocado en lo que realmente importa. Elena asintió, pero por dentro se preguntaba cuándo había sido la última vez que había tenido algo en su vida que la mantuviera enfocada en algo más que el trabajo. Esa tarde, cuando Diego se preparaba para irse, Elena tomó una decisión impulsiva. «Diego», lo llamó mientras él empacaba su maletín. «¿Cómo está Sofía con las computadoras?» «Le encanta la tecnología», respondió Diego con orgullo. «Siempre está preguntando cómo funcionan las cosas». «Tenemos un programa los sábados», dijo Elena, sintiendo como si estuviera saltando de un acantilado. «Enseñamos conceptos básicos de programación a niños. Si le interesa, Sofía sería bienvenida». Diego la miró con sorpresa. «¿En serio? Es un programa comunitario que la empresa patrocina», explicó Elena rápidamente, aunque no mencionó que ella misma lo enseñaba. «Creo que le gustaría». «Le preguntaré», dijo Diego, con una sonrisa que hizo que algo se moviera en el pecho de Elena. Mientras Diego se alejaba, Elena se dio cuenta de que acababa de cruzar una línea que había jurado no cruzar, pero por primera vez en años, cruzar esa línea se sentía como el primer paso hacia algo que no sabía que estaba buscando. Capítulo 4. El peso de las suposiciones. El sábado por la mañana, Elena llegó temprano al aula de programación en el 2º piso de Innovación Digital. Había pasado la noche anterior revisando su plan de clase 3 veces, diciéndose a sí misma que era solo profesionalismo normal. Pero la verdad era que no había podido dejar de pensar en conocer a Sofía, en ver a Diego en un ambiente menos formal. Las sillas pequeñas estaban organizadas en semicírculo frente a la pantalla grande, y Elena había preparado ejercicios de codificación visual que harían que la programación pareciera un juego. A las 9:55 empezaron a llegar los primeros niños con sus padres. Diego y Sofía fueron los últimos en entrar. Sofía cojeaba ligeramente, usando una bota ortopédica rosa brillante que Elena sospechaba había sido elegida específicamente por su color favorito. «Papá, mira qué grande es todo». Sofía miraba alrededor del aula con ojos enormes, su entusiasmo evidente a pesar de su tobillo lastimado. «Sofía, te presento a la señora Vázquez», dijo Diego suavemente. «Ella es quien dirige la clase». Elena se inclinó hasta la altura de Sofía, notando inmediatamente los ojos expresivos que había heredado de su padre y una sonrisa que podía iluminar toda la habitación. «Hola, Sofía. Me da mucho gusto conocerte. Tu papá me contó que te gusta la tecnología». «Sí», respondió Sofía con entusiasmo. «Quiero aprender a hacer aplicaciones como las que usa papá en su trabajo». «¿Es verdad que le das trabajo a mi papá?» Elena sintió calidez extenderse por su pecho. «Sí, trabajo con tu papá. Es muy talentoso. Él siempre dice que eres muy inteligente», añadió Sofía inocentemente. «Y que eres bonita, pero que no debo decir eso porque es trabajo». Diego se ruborizó intensamente. «Sofía», Elena sintió algo flutear en su estómago. «¿Tu papá dijo eso?» «Sofía, ¿por qué no te sientas con los otros niños?», interrumpió Diego rápidamente. «La clase está a punto de comenzar». Durante la siguiente hora, Elena observó a Sofía con fascinación. La niña tenía una mente naturalmente lógica, haciendo preguntas perspicaces sobre por qué ciertos comandos producían resultados específicos. Pero más que eso, Elena notó cómo Sofía interactuaba con los otros niños, ayudando al más pequeño cuando se frustraba, celebrando los éxitos de otros como si fueran propios. «Esigual que su padre», pensó Elena, recordando cómo Diego había ayudado a una extraña bajo la lluvia. Cuando la clase terminó,
Sofía se acercó a Elena con su pequeña computadora portátil. «Señora Vázquez, ¿podría mostrarle a papá lo que hice? Creo que le va a gustar». Elena miró hacia Diego, quien estaba conversando con otro padre cerca de la puerta. «Por supuesto. ¿Por qué no lo llamas?» «Papá, ven a ver». Diego se acercó, y Elena notó cómo su expresión se suavizaba completamente cuando miraba a su hija. Sofía había creado una animación simple de una casa con una familia de figuras de palitos. «Es nuestra casa», explicó Sofía orgullosa. «Y mira, cuando presionas aquí, la familia sale a caminar juntos». «Es increíble, cariño», dijo Diego genuinamente impresionado. «¿Hiciste todo esto en 1 hora?» «La señora Vázquez me ayudó con la parte difícil», admitió Sofía, «pero ella dice que soy muy lista». «¿Verdad que sí?» Elena se encontró con los ojos de Diego sobre la cabeza de Sofía, extraordinariamente lista y muy amable también. Por un momento, los tres estuvieron en una burbuja de calidez familiar que se sintió sorprendentemente natural. Pero luego otros padres comenzaron a acercarse para agradecer a Elena, y el momento se rompió. «Deberíamos irnos», dijo Diego recogiendo la mochila de Sofía. «Gracias por incluir a Sofía en el programa». «¿Puedo venir la próxima semana?», preguntó Sofía esperanzada. «Si tu papá dice que sí», respondió Elena, mirando a Diego. «Por supuesto», dijo Diego, pero Elena notó algo reservado en su expresión. Esa tarde, Elena estaba revisando emails en su casa cuando María la llamó. «Elena, hay algo que debes saber», dijo María sin preámbulos. «Roberto del departamento de TI me llamó. Al parecer, alguien ha estado investigando sobre Diego». Elena sintió un nudo formarse en su estómago. «¿Qué tipo de investigación?» «Verificación de antecedentes. Alguien con acceso a los sistemas corporativos hizo búsquedas extensas sobre su historial laboral, financiero e incluso personal. Roberto pensó que venía de recursos humanos, pero cuando verificó, ellos dicen que no autorizaron nada». El corazón de Elena se aceleró. «¿Cuándo?» «Las búsquedas se hicieron la semana después de que lo contrataste». «Elena, ¿tú autorizaste esa investigación?» Elena cerró los ojos, recordando su decisión impulsiva 3 semanas atrás. Después de la entrevista, había querido entender mejor al hombre que había ayudado a una extraña bajo la lluvia. Había autorizado una verificación de antecedentes extendida, justificándoselo como diligencia debida. Pero la investigación había revelado más de lo que esperaba. La muerte de la esposa de Diego en un accidente automovilístico 4 años atrás, sus luchas financieras como padre soltero, incluso el hecho de que había vendido su auto para pagar la terapia de duelo de Sofía. «Sí», admitió Elena, «fui yo». «Elena». María sonaba preocupada. «Roberto dice que la investigación fue muy profunda. Si Diego se entera, no se va a enterar», dijo Elena rápidamente. «¿Alguien más sabe?» «Solo Roberto, y yo le pedí discreción». «Pero Elena, ¿por qué? Nunca haces este tipo de investigaciones después de contratar a alguien». Elena no tenía una respuesta que no la hiciera sonar como una acosadora corporativa. El lunes por la mañana, Elena notó que algo había cambiado en la actitud de Diego. Durante la reunión de equipo, sus contribuciones fueron profesionales pero breves. Evitó el contacto visual y se fue inmediatamente después de que terminó la reunión. A mediodía, Elena no pudo soportar más la tensión. «Diego, ¿podrías venir a mi oficina?» Cuando entró, Elena notó inmediatamente que su postura era más rígida, más defensiva que de costumbre. «¿Qué puedo hacer por usted, señora Vázquez?» El regreso al formalismo completo confirmó las sospechas de Elena. «¿Está todo bien? Pareces distante hoy». Diego la miró directamente por primera vez en días. «¿Puedo hacerle una pregunta?» «Por supuesto. ¿Sabía usted sobre mi esposa antes de contratarme?» La pregunta golpeó a Elena como un puño en el estómago. «¿Qué?» «Mi situación financiera, los problemas que he tenido desde que María murió, el hecho de que vendí nuestro auto para pagar la terapia de Sofía». Diego enumeró cada detalle con una calma tensa. «¿Sabía todo eso cuando me contrató?» Elena sintió como si el piso se hubiera abierto bajo sus pies. «Diego, yo... ¿Sí o no?» La honestidad brutal en sus ojos no le daba espacio para evasivas. «Sí», admitió Elena en voz baja, «pero no antes de contratarte».
Después. ¿Después? Diego frunció el ceño. ¿Por qué investigarme después de contratarme? Elena se dio cuenta de que cualquier respuesta que diera la haría sonar mal, porque quería entenderlo, porque estaba intrigada, porque había cruzado líneas profesionales que nunca antes había cruzado. Quería asegurarme de que había tomado la decisión correcta, dijo finalmente, sabiendo que era una verdad a medias. Diego la miró con una expresión que Elena no había visto antes, decepción profunda, mezclada con algo que parecía traición. ¿Y qué conclusión sacó de su investigación, señora Vázquez? ¿Que soy un caso de caridad? ¿Que necesitaba que me rescataran? No, dijo Elena desesperadamente. Diego, no es así. Entonces, ¿cómo es? Diego se inclinó hacia adelante, su voz controlada pero cargada de emoción. ¿Invitó a Sofía a su clase porque pensó que necesitábamos ayuda? ¿Todo esto ha sido porque se siente culpable por alguien que tiene menos que usted? Cada palabra era como una bofetada. Elena se dio cuenta de que Diego había malinterpretado completamente sus motivaciones, pero ¿cómo podía explicar la verdad cuando ella misma no la entendía? ¿Completamente? Tu situación personal no influyó en mi decisión de contratarte, dijo Elena, tratando de mantener su voz firme. Tu trabajo habla por sí mismo. ¿En serio? Diego se levantó. Porque desde donde yo estoy sentado, parece que la CEO de Innovación Digital ha estado jugando a ser benefactora con el padre soltero desesperado. Eso no es justo, replicó Elena levantándose también. No es justo. Diego rió amargamente. ¿Sabe lo que no es justo? Pensar que finalmente había encontrado un lugar donde podía demostrar mi valor, solo para descubrir que mi jefa sabía desde el principio que era un caso de caridad. No eres un caso de caridad. Elena sintió su propia compostura desmoronándose. Eres brillante, dedicado, y cualquier empresa sería afortunada de tenerte. Pero usted no me contrató por eso, ¿verdad? Diego la miró fijamente. Me contrató porque me ayudó bajo la lluvia y luego leyó mi expediente y decidió que necesitaba ser salvado. Elena abrió la boca para negarlo, pero se dio cuenta de que no podía, porque tal vez en algún nivel subconsciente había algo de verdad en lo que él decía. Voy a presentar mi renuncia esta tarde, dijo Diego, dirigiéndose hacia la puerta. Diego, espera. Elena se movió para bloquearlo. No hagas esto. Tu trabajo aquí es excepcional. Sofía está feliz en la clase de programación. No arruines esto por orgullo. Diego se detuvo en la puerta, su mano en la manija. No es orgullo, señora Vázquez. Es dignidad. Algo que aparentemente usted pensó que me faltaba. Después de que se fue, Elena se desplomó en su silla, sintiendo como si acabara de destruir algo precioso sin entender completamente cómo había sucedido. Esa noche, sola en su oficina mientras las luces de la ciudad parpadeaban afuera, Elena se dio cuenta de que por primera vez en años había encontrado a alguien que la hacía querer ser más que solo una CEO exitosa, y lo había perdido por no entender la diferencia entre ayudar a alguien y respetarlo. Capítulo 5. Orgullo y vulnerabilidad. El apartamento de Diego se sentía más pequeño esa noche. Las paredes parecían cerrarse sobre él mientras Sofía dormía en su habitación. Su carta de renuncia estaba impresa en la mesa de la cocina, esperando su firma, pero por alguna razón no podía tomar la pluma. «¿Papá?» La voz soñolienta de Sofía lo sacó de sus pensamientos. «¿Estás bien?» Diego se volvió para ver a su hija parada en el pasillo, arrastrando su osito de peluche y cojeando ligeramente por su tobillo aún sensible. «Deberías estar durmiendo, cariño», dijo Diego forzando una sonrisa. «No puedo dormir, estás triste», dijo Sofía con la percepción directa que solo tienen los niños. «¿Es por el trabajo?» Diego suspiró, levantándose de la mesa y acercándose a su hija. «Ven acá». Se sentaron juntos en el sofá, Sofía acurrucándose contra su costado como había hecho desde que era bebé. «¿Recuerdas lo que te dije sobre no aceptar ayuda solo porque alguien se sienta mal por nosotros?», preguntó Diego suavemente. Sofía asintió. «Que queremos que las personas nos quieran por quienes somos, no porque nos tengan lástima». «Exacto», dijo Diego, aunque mientras pronunciaba las palabras comenzó a preguntarse
si había aplicado ese principio demasiado rígidamente. Pero papá, Sofía lo miró con ojos serios. La señora Vázquez no me mira como si me tuviera lástima. Me mira como si fuera inteligente. Diego sintió algo moverse en su pecho. ¿Qué quieres decir? Cuando estaba en su clase ella me preguntó qué pensaba sobre las cosas, y cuando le dije mis ideas, las escribió como si fueran importantes, como si yo fuera importante. Diego reflexionó sobre las palabras de su hija. ¿Había interpretado mal las motivaciones de Elena? Su orgullo herido lo había cegado a otras posibilidades. Mientras tanto, a través de la ciudad, Elena estaba sentada en el piso de su sala, rodeada de papeles de trabajo que no había podido concentrarse en leer. Su teléfono había sonado 3 veces, María preguntando si estaba bien, pero no había respondido. La conversación con Diego se repetía en su mente como una canción atascada. Cada palabra que él había dicho, cada acusación que había hecho, se sentía como un espejo que reflejaba verdades que no quería admitir. ¿Había investigado a Diego por razones profesionales legítimas? ¿O porque algo sobre él había despertado su curiosidad de maneras que no había experimentado en años? ¿Había invitado a Sofía a la clase de programación porque genuinamente creía que la niña disfrutaría o porque quería una excusa para conocer mejor a Diego fuera del trabajo? Su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un número que no reconocía. «¿Señora Vázquez?» La voz era de una mujer mayor con un ligero acento. «Soy Carmen García, la vecina de Diego Morales. Lamento molestarla tan tarde». Elena se enderezó inmediatamente. «¿Está todo bien? ¿Diego está bien?» «Él está físicamente bien», dijo Carmen con cuidado. «Pero está muy alterado. Ha estado paseando por su apartamento durante horas, y Sofía vino a preguntarme si sabía por qué su papá estaba tan triste». Elena sintió un nudo formarse en su garganta. «Señora García, ¿por qué me está llamando?» «Porque en los 4 años que he conocido a Diego nunca lo había visto así. Y Sofía mencionó que había problemas en el trabajo con usted. Ese hombre ha pasado por el infierno, señora Vázquez, pero siempre ha mantenido su dignidad. Sea lo que sea que pasó, lo ha herido profundamente». Elena cerró los ojos. ¿Qué tipo de infierno? ¿Usted no sabe? Carmen sonó sorprendida. Pensé que... María, su esposa, murió en un accidente mientras iba a recoger a Sofía de la escuela. Diego se culpó durante meses porque él iba a ir esa tarde, pero se quedó trabajando hasta tarde en una presentación importante. Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La investigación de antecedentes había mencionado el accidente, pero no los detalles, no la culpa que Diego cargaba. Después del accidente, continuó Carmen, Diego vendió todo lo que tenía para pagar las terapias de Sofía y sus propias facturas médicas. Trabajó 2 empleos durante 1 año, durmiendo 3 horas por noche, pero nunca aceptó caridad. Nunca. Incluso cuando yo ofrecí ayuda, él insistía en hacer algo a cambio. «¿Por qué me está contando esto?», preguntó Elena en voz baja. «Porque Sofía ha estado más feliz estas últimas semanas que en mucho tiempo. Habla constantemente de su clase de computación y de lo inteligente que usted piensa que es. Y Diego... Bueno, Diego ha estado sonriendo más. Hasta hoy». Elena sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Señora García, cometí un error terrible». «Los errores se pueden arreglar, mija», dijo Carmen gentilmente. «Pero el orgullo herido toma más tiempo en sanar. Diego es un buen hombre, pero su orgullo es todo lo que le quedó después de perder a María. Manejarlo requiere cuidado». Después de colgar, Elena se quedó sentada en la oscuridad de su sala, finalmente entendiendo la magnitud de lo que había hecho. No había visto a Diego como un caso de caridad, pero su forma de investigarlo, de manejar la situación, había hecho que él se sintiera exactamente así. El viernes por la mañana, Elena tomó una decisión. En lugar de esperar a que Diego presentara su renuncia, ella iría a él. Encontró el apartamento de Diego en un pequeño complejo residencial rodeado de árboles. Era modesto pero bien cuidado, con flores en las ventanas y juguetes de Sofía organizados cuidadosamente en el pequeño balcón. Cuando Diego abrió la puerta, su sorpresa fue evidente. «Elena», dijo y luego se corrigió. «Señora Vázquez, ¿qué hace aquí?» «¿Podemos hablar?», preguntó Elena.
no como jefa y empleado, como personas. Diego vaciló, pero se hizo a un lado para dejarla entrar. El apartamento era exactamente lo que Elena esperaba: limpio, acogedor, lleno de fotos de Sofía y de María. Había dibujos de Sofía pegados en el refrigerador y libros de programación para niños apilados en la mesa de café. ¿Quiere café?, preguntó Diego automáticamente, aunque su postura era tensa. Diego, Elena se volvió hacia él. Necesito disculparme. No es necesario. Sí lo es, Elena lo interrumpió. Tienes razón. Investigarte después de contratarte cruzó una línea. No lo hice porque pensara que eras un caso de caridad, pero entiendo por qué se sintió así. Diego se cruzó de brazos. Entonces, ¿por qué lo hizo? Elena respiró profundamente. Era el momento de ser completamente honesta, sin importar cuán vulnerable la hiciera ver. Porque me intrigaste, admitió. El hombre que ayudó a una extraña bajo la lluvia, que llegó tarde a la entrevista más importante de su vida, porque no pudo ignorar a alguien que necesitaba ayuda. Quería entender qué tipo de persona hace eso. Diego la miró con sorpresa. Y cuando leí sobre María, sobre lo que habías pasado, no sentí lástima, continuó Elena. Sentí respeto y tal vez sentí envidia. ¿Envidia? Elena se movió hacia la ventana, mirando hacia el pequeño patio donde otros niños jugaban. Envidia de haber tenido algo tan real que su pérdida casi te destruye. Envidia de tener una hija que te mira como Sofía te mira. Envidia de tener una vida que significa algo más que reportes financieros y juntas directivas. Se volvió hacia Diego, con lágrimas en los ojos. No te investigué porque pensara que necesitabas caridad, Diego. Te investigué porque por primera vez en años conocí a alguien que me hizo querer ser más que solo una CEO exitosa. Diego se quedó en silencio por un largo momento. ¿Sabes cuál fue mi primer pensamiento cuando descubrí la investigación?, preguntó finalmente. Elena negó con la cabeza. No fue enojo, fue alivio. ¿Alivio? Porque significaba que había una explicación para por qué la mujer más exitosa que conocía parecía interesada en mí. Diego se sentó en el sofá, porque la alternativa, que realmente me veías como un igual, parecía imposible. Elena se sintió como si acabara de ver a Diego, realmente verlo, por primera vez. ¿Eso es lo que piensas?, preguntó ella suavemente. ¿Que no eres mi igual? Elena, Diego suspiró, eres la CEO de una empresa que vale millones. Yo soy un padre soltero que acaba de empezar a reconstruir su vida. ¿Cómo podríamos ser iguales? Elena se acercó y se sentó frente a él. Porque cuando Sofía se lastimó, lo único que importó fue que llegases a ella. Porque cuando me ayudaste bajo la lluvia, no sabías quién era yo. Porque me miras como si fuera Elena, no como la CEO de Innovación Digital. Diego levantó la vista para encontrarse con sus ojos. ¿Y eso qué significa? Significa, Elena tomó sus manos entre las suyas, que si me das otra oportunidad, me gustaría mostrarte que tu valor no tiene nada que ver con tu cuenta bancaria o tu título de trabajo, y que el mío tampoco. Por primera vez en días, Diego sonrió. ¿Qué propones? Que vuelvas al trabajo. No como mi empleado de caridad, sino como el profesional brillante que eres, y que me dejes ganarme tu confianza de nuevo. Diego estudió su rostro por un largo momento. ¿Y qué pasa con lo que hay entre nosotros? Porque hay algo, ¿verdad? Elena sintió su corazón acelerarse. Sí, hay algo. ¿Cómo manejamos eso? Lentamente, respondió Elena. Con honestidad, sin más investigaciones secretas. Diego rió, y el sonido llenó el apartamento con calidez. ¿Papá? Sofía apareció en el pasillo, luciendo somnolienta. ¿Es la señora Vázquez? Hola, Sofía, dijo Elena con una sonrisa genuina. ¿Viniste a disculparte con papá?, preguntó Sofía directamente. Porque él ha estado muy triste. Elena miró a Diego, quien asintió ligeramente. Sí, dijo Elena, vine a disculparme. ¿Y ya están bien?, preguntó Sofía esperanzada. Diego y Elena se miraron, y Elena vio algo en sus ojos que le dio esperanza. Estamos trabajando en eso, dijo Diego suavemente. Bien, anunció Sofía, porque me gusta la señora Vázquez, y creo que a ti también. Elena sintió calor extenderse por todo su cuerpo,
mientras Diego se ruborizaba ligeramente. «Ve a vestirte, cariño», dijo Diego. «Vamos a desayunar». Después de que Sofía se fue, Elena se levantó. «¿Te veo el lunes?», preguntó. «Te veo el lunes», confirmó Diego. Cuando Elena llegó a la puerta, Diego la llamó. «¿Elena?» «Sí. Gracias por venir. Y por ser honesta. Gracias por escuchar». Mientras Elena caminaba hacia su auto, se dio cuenta de que por primera vez en años se sentía como si estuviera construyendo algo real, algo que valía la pena proteger. Capítulo 6. Construyendo algo real. 6 meses después, la oficina de innovación digital bullía con la energía de un equipo que había encontrado su ritmo. Diego había sido promovido a director de marketing digital después de que sus estrategias aumentaran el engagement del cliente en un 40% y generaran el trimestre más exitoso en la historia de la empresa. Pero el cambio más notable no estaba en los números, sino en la dinámica entre Diego y Elena. Los números de Q3 superaron nuestras proyecciones más optimistas, anunció Diego a la junta directiva, su presentación fluyendo con la confianza de alguien que sabía exactamente cuánto valía su trabajo. El ROI de nuestras campañas integradas ha sido del 156%. Elena observaba desde su lugar en la mesa, sintiendo una mezcla de orgullo profesional y algo mucho más personal. Diego había crecido en su rol, no solo como empleado, sino como líder. Sus ideas eran respetadas, sus estrategias copiadas por competidores, y su equipo lo seguía con una lealtad que no se podía comprar. «Impresionante trabajo, Diego», dijo Roberto Mendoza, el presidente de la Junta. «¿Cuáles son tus proyecciones para Q4? Conservadoramente esperamos mantener estos niveles», respondió Diego. «Pero tengo una propuesta que podría llevarnos aún más lejos». Elena levantó una ceja. Diego no había mencionado ninguna propuesta nueva. «Estoy escuchando», dijo Roberto. Diego hizo clic a la siguiente diapositiva, revelando un plan detallado que Elena no había visto antes. «Propongo una reestructuración del departamento de marketing que me convertiría en socio minoritario de innovación digital, en lugar de empleado». El silencio en la sala fue absoluto. Elena sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. «¿Socio?», preguntó Roberto mirando entre Diego y Elena. «Mi contribución a la empresa en los últimos 6 meses ha generado más de 2 millones en ingresos nuevos», continuó Diego, su voz firme pero respetuosa. «Propongo convertir mi compensación futura en equity, con responsabilidades de liderazgo expandidas y autoridad para tomar decisiones estratégicas independientes». Elena se dio cuenta de lo que Diego estaba haciendo. No solo estaba pidiendo un ascenso, estaba pidiendo igualdad real. Estaba eliminando el desequilibrio de poder que había complicado su relación desde el principio. «Es una propuesta interesante», dijo Roberto lentamente. «Elena, ¿cuál es tu posición?» Todos los ojos se volvieron hacia Elena. En este momento, tenía el poder de aceptar o rechazar la propuesta de Diego. Pero más que eso, tenía la oportunidad de demostrar que realmente creía en su valor. «Diego ha demostrado ser indispensable para esta empresa», dijo Elena, eligiendo cada palabra cuidadosamente. Su visión estratégica, su liderazgo y sus resultados hablan por sí mismos. «Apoyo completamente su propuesta». Una sonrisa pequeña pero significativa cruzó el rostro de Diego. «Necesitaremos revisar los términos específicos», dijo Roberto, «pero en principio la Junta está abierta a discutir esto». Después de la reunión, Elena y Diego se encontraron solos en la sala de conferencias. «¿Cuándo planeaste esto?», preguntó Elena. «He estado trabajando en ello durante semanas», admitió Diego, «pero no quería decirte hasta estar seguro de que era viable». «¿Por qué?». Diego se acercó a ella, pero mantuvo una distancia profesional apropiada. «Porque no quería que pensaras que te estaba usando para llegar a donde quería. Y porque necesitaba saber que podía lograrlo por mis propios méritos». Elena sintió una oleada de admiración y algo más profundo. «¿Y ahora?» «Ahora», Diego sonrió, «si la Junta aprueba la propuesta, seríamos socios iguales. Ya no habría un desequilibrio de poder entre nosotros». «¿Y eso cambiaría algo?», preguntó Elena, aunque sabía la respuesta. «Lo cambiaría todo». Esa noche Elena trabajó hasta tarde en su oficina, revisando los documentos legales para la propuesta de Diego.
María había traído café y se había quedado para ayudar con los detalles. ¿Estás segura de esto?, preguntó María. Darle equity a Diego cambia fundamentalmente la estructura de la empresa. Lo sé, respondió Elena. Pero María, he visto lo que puede hacer. Su visión para la empresa es tan clara como la mía, tal vez más innovadora. No estoy preocupada por su capacidad profesional, dijo María con una sonrisa conocedora. Estoy preguntando si estás lista para lo que esto significa personalmente. Elena levantó la vista de los documentos. ¿Qué quieres decir? Elena, en 5 años trabajando contigo, nunca te había visto mirar a alguien como miras a Diego. Y la forma en que él te mira cuando piensa que nadie está viendo. María negó con la cabeza. Una vez que sean socios iguales, ya no habrá excusas profesionales para mantener distancia. Elena sintió un flúter de nervios y emoción. ¿Eso está tan obvio? Para alguien que los conoce a ambos, sí, María sonrió. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? El viernes por la tarde, Roberto llamó a Elena y Diego a su oficina. La Junta ha aprobado la propuesta, anunció. Diego, bienvenido como socio minoritario de Innovación Digital. Diego sintió una mezcla de alivio, orgullo y algo que se parecía al miedo. Había logrado lo que quería, pero ahora tenía que demostrar que merecía la confianza que habían puesto en él. Hay una condición, añadió Roberto. Queremos que ambos presenten un plan estratégico conjunto para el próximo año. Como socios, necesitamos ver que pueden trabajar juntos en igualdad de condiciones. Por supuesto, dijeron Elena y Diego casi al unísono. Después de que Roberto se fue, Elena y Diego se quedaron en la oficina vacía. ¿Cómo te sientes?, preguntó Elena. Aterrorizado, admitió Diego con una risa. Pero también libre. ¿Libre? Diego se volvió hacia ella completamente. Libre para decirte que he estado enamorándome de ti durante meses. Elena sintió como si su corazón se hubiera detenido y luego comenzara a latir el doble de rápido. Diego. Libre para decirte que no es solo atracción o curiosidad, continuó él. Es la forma en que miras a Sofía como si fuera preciosa. Es como peleas por lo que crees. Es como me has hecho sentir como si fuera digno de algo más de lo que pensé que merecía. Elena se acercó a él, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Y yo soy libre para decirte que me asustabas, dijo suavemente, porque me hiciste querer cosas que había decidido que no necesitaba. Me hiciste imaginar una vida que fuera sobre más que solo trabajo. ¿Y ahora?, preguntó Diego, extendiendo su mano hacia ella. Ahora. Elena tomó su mano. Estamos en igualdad de condiciones. Diego la atrajo hacia él, y por primera vez se besaron como dos personas que habían encontrado algo que valía la pena luchar para proteger. Cuando se separaron, Elena apoyó su frente contra la de él. ¿Qué le vamos a decir a Sofía? Diego sonrió. Tengo la sensación de que Sofía ya lo sabe. Como si hubiera sido convocada por la mención de su nombre, el teléfono de Diego sonó. Era Carmen, su vecina. Diego, Sofía quiere saber si puede invitar a la señora Vázquez a cenar el domingo. Ha estado planeando el menú toda la semana. Diego miró a Elena, quien asintió con una sonrisa radiante. Dile que sí, dijo Diego. ¿Y Carmen? Dile que la señora Vázquez ahora es mi socia, en todos los sentidos. Mientras caminaban juntos hacia el ascensor, Elena se dio cuenta de que por primera vez en su vida adulta se sentía como si estuviera en casa. No en un lugar, sino con una persona. Nervioso por conocer oficialmente a Sofía como mi... ¿Qué somos exactamente?, preguntó Diego mientras esperaban el ascensor. Socios, dijo Elena con una sonrisa traviesa, en todos los sentidos. Me gusta cómo suena eso, respondió Diego, besando su mano. El ascensor llegó, y mientras descendían hacia el lobby, Elena miró su reflejo en las puertas de acero. La mujer que la miraba de vuelta se veía diferente, más suave, más completa, más feliz. Por primera vez en años, Elena Vázquez no era solo una CEO exitosa, era una mujer enamorada, a punto de conocer oficialmente a la hija del hombre que había cambiado su definición de éxito para siempre. Epílogo. 6 meses después. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas del jardín del Hotel Quinta Real, donde pequeñas sillas blancas estaban organizadas en un semicírculo íntimo. No más de 30 invitados se habían reunido
para presenciar algo que muchos habían esperado durante meses, pero que Elena y Diego habían construido con la paciencia de quienes entienden que las mejores cosas requieren tiempo. Elena se miró en el espejo del pequeño vestidor, ajustando el vestido de seda color marfil que había elegido. Era elegante, pero sencillo, exactamente como había imaginado esta ceremonia. A sus 38 años, no necesitaba una boda de cuento de hadas. Necesitaba una que fuera auténtica. ¿Lista?, preguntó María, quien se había convertido no solo en su asistente ejecutiva, sino en la hermana que nunca había tenido. «Más que lista», respondió Elena, sonriendo al ver su reflejo. La mujer en el espejo se veía serena, completa, feliz de una manera que había pensado que era imposible. Afuera, Diego esperaba bajo el arco de flores que Sofía había insistido en ayudar a diseñar. A los 35 años, en su traje azul marino, se veía como un hombre que había encontrado su lugar en el mundo. Carmen García, su vecina convertida en abuela adoptiva, se enjugaba lágrimas discretamente desde la primera fila. ¿Nervioso?, preguntó Roberto Mendoza, quien había insistido en oficiar la ceremonia después de haber sido testigo de cómo Diego y Elena habían transformado no solo innovación digital, sino a ellos mismos. «Para nada», respondió Diego honestamente. «Por primera vez en años todo se siente exactamente como debe ser». La música suave comenzó a tocar y todos los invitados se pusieron de pie. Pero todas las miradas se dirigieron primero a Sofía, quien caminaba por el pasillo esparciendo pétalos de rosa, con una sonrisa que podía iluminar la habitación completa. Su vestido rosa claro se movía con cada paso, y el pequeño ramo en su mano libre la hacía parecer una princesa de 9 años que sabía exactamente lo importante que era este día. Cuando llegó al altar, Sofía le guiñó el ojo a Diego antes de tomar su lugar como dama de honor oficial. Luego Elena apareció, caminando sola por el pasillo porque había elegido darse a sí misma en matrimonio. No porque no tuviera familia, sus padres habían volado desde Guadalajara y estaban sentados orgullosos en la primera fila, sino porque esta decisión era suya, tomada con la fuerza y la independencia que la habían llevado hasta este momento. Cuando los ojos de Diego se encontraron con los de Elena, el resto del mundo se desvaneció. Era el mismo sentimiento que habían compartido en aquella mañana lluviosa casi 2 años atrás, cuando 2 extraños se habían ayudado mutuamente, sin saber que estaban comenzando una historia que cambiaría sus vidas para siempre. «Amigos y familia», comenzó Roberto, «estamos aquí para celebrar no solo la unión de Elena y Diego, sino la creación de una nueva familia construida sobre el respeto mutuo, el amor genuino y la comprensión de que las mejores asociaciones, tanto en los negocios como en la vida, se basan en la igualdad». Elena y Diego habían escrito sus propios votos, y cuando llegó el momento de que Diego hablara, tomó las manos de Elena y la miró directamente a los ojos. «Elena, cuando te conocí bajo la lluvia, pensé que te estaba ayudando a ti. No sabía que tú me estabas salvando a mí. Me salvaste de una vida en la que me había conformado con menos de lo que merecía. Me enseñaste que el amor real no es sobre rescatar a alguien, sino sobre elegir construir algo juntos todos los días». La voz de Elena tembló ligeramente cuando fue su turno. «Diego, me enseñaste que el éxito no se mide solo en logros profesionales, sino en las personas que eliges amar y que eligen amarte de vuelta. Me mostraste que la vulnerabilidad no es debilidad, sino la base de toda conexión real. Y Sofía», Elena se volvió hacia la niña, «me enseñaste que el amor puede crecer en formas que nunca imaginé». Cuando Roberto los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue suave, lleno de promesas y del conocimiento de que habían encontrado algo que valdría la pena proteger por el resto de sus vidas. La recepción fue íntima, celebrada en el mismo jardín. Elena y Diego habían elegido no tener luna de miel inmediata. En su lugar, los 3 tomarían un viaje familiar a Disneyland el próximo mes, algo que Sofía había estado planeando con entusiasmo durante semanas. Mientras la tarde se convertía en noche, Elena observó a Diego bailar con Sofía, viendo cómo la niña se paraba sobre sus pies mientras él la guiaba alrededor de la pequeña pista de baile. María se acercó con 2 copas de champaña. «¿Algún arrepentimiento?»,
preguntó María con una sonrisa traviesa. Solo uno, respondió Elena, tomando la copa. ¿Cuál? ¿Que tomó tanto tiempo llegar aquí? ¿Estás bromeando? María rió. Elena, si hubieran intentado esto hace 2 años, habrían sido un desastre. Tú eras demasiado controladora, él demasiado orgulloso. Necesitaban tiempo para crecer hasta convertirse en las personas que podían hacer que esto funcionara. Elena observó cómo Diego se acercaba, extendiendo su mano para invitarla a bailar. Puede que tengas razón, admitió Elena, tomando la mano de su esposo. Mientras se movían juntos en la pista de baile, Elena pensó en el camino que los había llevado hasta aquí. Los malentendidos, las investigaciones de antecedentes, las peleas sobre orgullo y dignidad, las noches trabajando juntos en estrategias empresariales que se habían convertido en conversaciones sobre sueños y miedos. ¿En qué piensas?, preguntó Diego, notando su expresión contemplativa. En que somos una historia de éxito extraña, respondió Elena. La CEO y el empleado que se convirtieron en socios iguales. No, Diego la hizo girar suavemente. Somos una historia de amor que comenzó con 2 personas que se ayudaron mutuamente cuando más lo necesitaban. Sofía apareció a su lado, tirando del vestido de Elena. ¿Puedo bailar también? Elena levantó a Sofía y los 3 bailaron juntos bajo las luces del jardín. Para cualquier observador, parecían una familia que había estado junta toda la vida, no 3 personas que habían encontrado una nueva forma de estar completos. Más tarde esa noche, después de que los invitados se habían ido y Sofía se había quedado dormida en el auto camino a casa, Elena y Diego se sentaron en el balcón de su nuevo hogar, una casa que habían comprado juntos, con un jardín grande para Sofía y espacio para la oficina en casa que compartirían. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Elena recostándose contra el hombro de Diego. ¿Qué? Que me siento como si fuera la misma persona que era antes de conocerte, pero completamente diferente al mismo tiempo. Diego besó la parte superior de su cabeza. Sé exactamente lo que quieres decir. ¿Crees que Sofía está feliz? ¿Realmente feliz?, preguntó Elena, una pregunta que había estado en su mente durante meses. ¿Estás bromeando? Diego rió suavemente. Ayer me preguntó si podía cambiar oficialmente su nombre a Sofía Morales Vázquez porque quiere que todos sepan que tiene 2 apellidos ahora. Está más feliz de lo que la he visto desde que perdimos a María. Elena sintió lágrimas de gratitud formándose en sus ojos. ¿Crees que María habría aprobado? Diego fue silencioso por un momento. Creo que María habría adorado verte hacer reír a Sofía de la forma en que lo haces. Creo que habría estado agradecida de que Sofía tenga una figura materna tan fuerte. Y creo, añadió Diego suavemente, que habría estado feliz de que finalmente encontré a alguien que me ama, no a pesar de ser padre soltero, sino incluyendo todo lo que eso significa. Elena se acurrucó más cerca. Te amo incluyendo todo lo que significa, Diego Morales Vázquez. Me gusta cómo suena eso, murmuró Diego. Mientras las estrellas aparecían sobre su nuevo hogar, Elena reflexionó sobre el camino improbable que los había llevado desde una mañana lluviosa y un tacón atascado hasta este momento de perfecta quietud. Innovación Digital había tenido su año más exitoso, expandiéndose a 3 nuevas ciudades con Diego y Elena, liderando como socios iguales. Pero más importante que cualquier éxito empresarial era la familia que habían construido. No perfecta, pero real, basada en respeto mutuo y amor genuino. Sofía se había adaptado a su nueva vida con la facilidad de los niños, pero Elena sabía que había requerido paciencia, conversaciones honestas y la comprensión de que ella nunca trataría de reemplazar a María, sino de crear su propio lugar especial en el corazón de la niña. «Elena», Diego interrumpió sus pensamientos. Gracias. ¿Por qué? Por enseñarme que el amor real no significa rescatar a alguien, significa elegir construir algo juntos, todos los días como iguales. Elena levantó la cabeza para mirarlo. Gracias a ti por enseñarme que el éxito no es solo lo que logras, sino con quién eliges compartirlo. Se besaron bajo las estrellas, 2 socios en todos los sentidos de la palabra, que habían aprendido que las mejores historias de amor no son sobre 2 mitades convirtiéndose en un todo,
sino sobre dos personas completas eligiendo compartir sus vidas. En la distancia, pudieron escuchar la respiración suave de Sofía durmiendo en su nueva habitación, soñando probablemente con sus próximas clases de programación o con el viaje a Disneyland que los esperaba. Y por primera vez en sus vidas, tanto Elena como Diego se durmieron sabiendo que habían encontrado exactamente donde pertenecían. ¿Qué te pareció la historia de Elena y Diego? Déjanos tus comentarios aquí abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.